Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo el Día. Derrota del Real Madrid femenino frente al Sevilla por 3-0. Goleada sufrida por el conjunto de David Aznar, que sinceramente ha vuelto a hacer uno de sus peores partidos de la temporada. Ha estado otra vez cerca de su peor versión. Un equipo que era prácticamente idéntico al que vimos frente al Breidablik, pero fijaos cómo un equipo prácticamente, insisto, idéntico puede cambiar tanto en tan pocas horas. Un equipo que claramente está muy sensible a cualquier tipo de error que pueda tener dentro del terreno de juego. Y de hecho, así fue, porque en el momento que nos marcaron el primer tanto tras error defensivo de las tres centrales, tanto de Babs, Peter, Rocío Gálvez como Iván Andrés, ahí Gavarro marcaría ese primer tanto donde Merín Gerard, que fue titular, estuvo mal colocada. De hecho ha sido realmente con errores grosos su participación en los dos primeros tantos del conjunto hispalense, y no hemos tenido ningún tipo de capacidad, chicos, de reaccionar, de poder revertir la situación, la sensación de que fuéramos a generar diversas situaciones de gol. El Sevilla, que cerraba en bloque bajo, no era un equipo presionante que te agobiara, te esperaba en su sitio, situación de contra, o aprovechar, obviamente, algún error propio que tuvieras tú en alguna situación de fútbol directo que ellos pudieran ocasionar. Intentando entrar con Olga, con Kenty, pero muchos centros, muy aleatorio, sin hacer entrar en juego a nuestra delantera, Moller Hansen, Lorena Navarro otra vez a un nivel bastante bajo, el centro del campo sí teniendo posesión, pero sin capacidad de generar juego fluido, porque tampoco había grandes movimientos en ruptura o al espacio de jugadoras como Atenea del Castillo, que esta vez estuvo pues apareciendo a cuentagotas. Y en realidad en los 90 minutos es que hemos generado, no sé si una ocasión de gol como tal, un par de uis y incapacidad, ¿no? Impotencia. Es lo que ha transmitido hoy el Real Madrid femenino. Llegamos al parón, llegamos con 4 puntos, fatal, situadas en la clasificación general de la primera Iberdrola, y con los equipos importantes de la clasificación y de la liga muy arriba, con muchas diferencias a nivel de todo, no solo en los puntos, sino a nivel de todo. Y toca valorar no solo el partido individual que han hecho las jugadoras, que ninguna se ha librado en el día de hoy, la verdad, sinceramente es que ninguna, y el equipo le veo, pues lo que he dicho al comienzo, ¿no? Con mucha sensibilidad a poder cometer errores y no poder revertir la situación. Es que el problema no es realmente que tú generes el error, sino que no tengas capacidad de respuesta. Y es que el Real Madrid femenino no ha tenido en ningún momento capacidad de responder hoy al Sevilla Fútbol Club. Y así hemos llegado a una situación de crispación máxima, donde el aficionado medio del Real Madrid está pidiendo la dimisión o que echen a David Aznar. Y es lógico y normal, porque al final las lesiones están ahí. Tenemos ahora mismo, hoy día, 6 jugadoras importantes lesionadas, pero la imagen del equipo está muy por debajo de lo que debe ser el Real Madrid, que una cosa es que tenga lesionadas y otra cosa es que no pueda competir. Y no está sacando jugo a algunos fichajes, no está sacando jugo a ciertas futbolistas, está cayendo en errores otra vez, no apuesta por la cantera, que eso creo que también molesta a la afición, ¿no? Paula Partido y la has llevado para nada, a Camacho no la llevas, a Dana no la convocas, no. Cosas que uno no llega a comprender realmente. Esa es la situación que estamos viviendo en el Real Madrid. Insisto, hoy no hemos generado situaciones prácticamente, alguna llegada por banda, no hemos tenido capacidad de respuesta, no hemos tenido 1 para 1, los centros han sido absolutamente llovidos, fáciles de despejar, no ha habido ideas, no ha habido claridad, no ha habido respuesta del banco, del entrenador. En resumidas cuentas, un auténtico desastre de partido, una goleada previo paso de los partidos de selección, y ahora toca analizar de nuevo qué es lo que está haciendo este Real Madrid femenino 2021-2022 y si a lo mejor debiera cambiar el rumbo con respecto al entrenador, que uno percibe que no tiene capacidad de maniobrar y no es capaz de llevar el barco a buen puerto.